Te digo que como yo ya estoy presentado, no necesito presentación. Entonces, el otro día hablé básicamente de la arquitectura renacentista de la provincia de Albacete. Hoy voy a continuar hablando de la escultura, de la pintura y de las artes decorativas. Espero no enrollarme demasiado para poder llegar a buen término esto. Dime dónde tengo que apretar. ¿Aquí? Aquí. Ahí. Bueno, para empezar a hablar de la arquitectura, de la escultura, he cogido lógicamente una de las esculturas del retablo de Alcaraz. Una curiosa imagen, que es una Santa Ana triple de ese retablo, que inopinadamente, ahora cuando lo han vuelto a colocar, la han colocado en sitio distinto de donde estaba. Sus razones tendrá quien la haya colocado. Yo, cuando esto se empezó a ver, atribuí toda la imaginería de ese retablo a Copín de Holanda. Copín de Holanda es un escultor que trabaja en la época de Cisneros, trabaja en esos años finales del siglo XV, principios del XVI, y es el artífice fundamental del gran retablo mayor de la Catedral de Toledo. Como saben, en España hay varios retablos mayores góticos finales y uno de ellos es, lógicamente, el de la Catedral de Toledo. El otro, más apoteósico todavía, es el de la Catedral de Sevilla. Y cuando digo esto no es que quiera menospreciar a Toledo, pero Sevilla tiene un color especial. Bueno, entonces decía que esta escultura es una de las que adornan ese retablo y con una imagen curiosísima de Santa Ana triple. La verdad es que durante la Edad Media lo tradicional era que las representaciones iconográficas de Santa Ana fueran la Santa Ana sentada, sobre sus rodillas la Virgen María y sobre las rodillas de la Virgen el Niño Jesús. Esa es genéricamente la Santa Ana triple, que precisamente en la iglesia de Alcaraz hay una Santa Ana triple pésimamente restaurada hace años. Al restaurador había que haberle cortado las manos a la altura por lo menos de los codos para que no volviera a repetir la cosa, porque hizo varias barbaridades en esta provincia con el silencio absoluto de los responsables del tema. Bueno, pero esto es un comentario aparte. Esta Santa Ana es curiosa porque se representa de pie a la Virgen en sus brazos y con una cosa anecdótica curiosa, y es que está con el libro abierto y están pasando las hojas. El tema de representar a Santa Ana con la Virgen y con un libro es frecuente, aunque luego parece ser que Trento prohibió esas representaciones, porque la Virgen no tenía que aprender a leer y escribir. Digamos que vino de fábrica aprendida. Y entonces Trento limitó las representaciones artísticas de Santa Ana enseñando a leer y a escribir. Pero aquí está muy curioso por ese encanto que tiene tan entrañable de presentar ese tema. La foto esta la hice yo precisamente en esa presentación extraña que se hizo aquí en el Museo de los Restaurados, y la verdad es que no es la fotografía completa, la fotografía así y así está. Realmente reproduce los temas habituales de presentar a la Virgen de pie y con el niño en brazos. Pero aquí se ha optado por el tema de esta Santa Ana triple, y luego además la característica propia de lo hispano-flamenco, o de lo flamenco en este caso, porque esto es muy flamenco, es esos plegados angulosos que vemos en la imagen. Pero no me voy a enrollar más porque si no, no terminaría nunca. Bueno, ¿y cuándo comienza si aquí comienza realmente la escultura del Renacimiento en nuestro territorio? Hubo una pieza realmente excepcional y que es una de las grandes desgracias artísticas que ha sufrido la provincia de Albacete. El retablo mayor de la iglesia de Chinchilla. Esa es una de algunas fotografías que hay de ese retablo, lamentablemente destruido en el año 1936,
y de la que tan solo subsisten 3 cabezas que se rescataron hace unos años. Lo demás desapareció todo. Documentación directa sobre ese retablo realmente no existe. Sí existen algunos datos marginales en el que se habla de un posible maestre Antonio, que anduvo por Chinchilla en los primeros años del 16, es decir, antes de que se construyera el ábside. Lo que sí hay es un dato, es que cuando se construye el ábside, que veíamos el otro día, obra de Jerónimo Quijano, pues ese retablo lo que pasó es que lo desmontaron, estuvo guardado en la sacristía y luego lo volvieron a montar en su sitio. Lo que ocurría es que quedaba corto, quedaba pequeño, y a principios del siglo XX, se le añadieron unos elementos mimetizando lo original, es decir, pues, se añadieron estas pilastras, se añadieron esta escultura, esta otra, un Moisés, un Melquisedec, no sé si también 2 santos más, pero lo curioso de esto es que por primera vez aquí se ha roto ya con la tradición gótica y aquí estaríamos en torno al año 1510, plenamente plateresco. Hay quien ha hablado desde Murcia que pudo tener una cierta conexión este retablo con el desaparecido retablo mayor de la Catedral de Murcia. El problema que tiene el retablo de la Catedral de Murcia es que Murcia sufrió una desgracia semejante a Notre Dame de París, y es que a mediados del siglo XIX hubo un incendio terrible, el retablo ardió, la sillería del coro ardió entera y buena parte de todo el centro de la Catedral de Murcia medio se desapareció. Y ese retablo, de aquel retablo de Murcia, pues solamente subsiste un ángel que pudiera tener cierta relación con esto, pero son todo elucubraciones. Lamentablemente aquello desapareció esto, y este es un retablo que está dedicado a la Virgen María. No hay que olvidar que la iglesia de Chinchilla está dedicada a Santa María del Salvador. Entonces, en el siglo XIX este retablo además se le hizo una adaptación colocándole ahí en el centro un camarín que no tenía en origen para colocar ahí la imagen de la Virgen de las Nieves. Pero bueno, básicamente el tema es un tema de una serie de relieves relacionados con la historia de la vida de la Virgen. Arriba, la representación de la Asunción, lo mismo que en Alcaraz, que no es la Inmaculada Concepción la que está en el remate de Alcaraz, sino la Asunción. De hecho, las representaciones plásticas de la Inmaculada no aparecen claramente hasta el siglo XVII, estamos en el XVI. Por tanto, la imagen que hay en Alcaraz era también, y ahora pondré una fotografía antigua también, del retablo a principios del siglo XX que poca gente conocía. Entonces, esta obra es una obra que estaba dedicada, ya digo, a la Virgen María, a la exaltación mariana por excelencia, y además incardinada dentro de la iconografía general de lo que es el ábside de aquella iglesia tan extraordinaria. Vamos a hablar de algunos otros retablos. Y tenemos aquí uno que todo el mundo conocerá y me habrá identificado inmediatamente, que es el actual retablo de la Virgen de los Llanos de Albacete. La verdad es que este retablo es un retablo especialmente significativo. La guerra civil fue horrible en todos los aspectos, y prácticamente de lo que hoy es la catedral, siempre parroquia de San Juan, pues prácticamente desapareció todo. Pero esto tuvo una suerte especial. Porque hacia los años 20 del siglo XX, una rica señora de Albacete dio una gran cantidad de dinero para continuar las obras de la iglesia de San Juan. Aquella señora se llamaba Leocadia Peral, que tiene una calle por ahí, y dio mucho dinero para seguir las obras. En agradecimiento, la diócesis de Cartagena pues le cedió el uso de esa capilla para que sirviera de enterramiento para ella y para su marido. Entonces, ¿qué hicieron? Desmontar ese retablo y ponerlo en una capilla lateral en la que actualmente es del bautismo. Allí se quedó desarmado. Esta señora además trajo aquí una imagen de la Piedad, que también se conserva, una cosa catalana de principios del XIX, que tiene su interés,
Y cuando llegó la guerra civil y se produjeron el vandalismo que se produjo, pues este retablo estaba desarmado, metido en esa capilla. Y todo se perdió, menos lo que estaba en ese rincón, desarmado. Se acaba la guerra, y con esa exaltación nacional católica había que buscarle sitio a la Virgen de los Llanos, que la Virgen de los Llanos estaba colocada en el retablo mayor barroco que existió. Y entonces, con muy buen criterio, pues no sé, fue el arcipreste Gálvez, decidió que ese retablo que estaba desarmado, que procede precisamente de esa capilla, podían volverlo a adaptar y colocarlo ahí. Y ahí está. Por eso tiene esa forma ochavada que vemos ahí. Lo que pasa es que se le añadió ahí, se construyó ese camarín, también un poco peculiar, se le metió ahí el escudo de Albacete, por aquello de que es la patrona de Albacete, y bueno, se le añadieron luego esas 4 esculturitas que en honor a las primeras 4 parroquias de Albacete, que nada tienen que ver con lo original. Parece ser que en origen ahí lo que estaban eran los 4 evangelistas. Y sobre todo tiene una arquitectura muy curiosa que ya Elías Tormo, en el año 1908, pues cuando visita la iglesia de San Juan, se refiere a este retablo diciendo: muestra una curiosa ordenación arquitectónica y una más curiosa transición del plateresco al pleno renacimiento. Efectivamente es así. Aquí hay motivos plenamente, digamos, más platerescos, pero ya más clasicistas. Y la arquitectura de esto, dice, bueno, ¿no hay documentación al respecto? No hay documentación por una razón. Esta capilla perteneció históricamente a principios del siglo XVI, perteneció a una cofradía, la cofradía de la Asunción de Nuestra Señora, que tenía sus propios cofrades, y esa cofradía sería la que encargó en su momento este retablo. Por lo tanto, las cuentas de esa cofradía no estaban en las cuentas generales de la fábrica de la parroquia. Por tanto, no hay nada. Amador de los Ríos, años después, en el año 1912, se refiere al retablo, sobre todo no como arquitectura ni como cosa escultórica, sino como cosa pictórica, las pinturas. Dice Amador de los Ríos en 1912, trae unas tablas aceptables e imágenes de talla repintadas y pequeñas. Las imágenes de talla repintadas y pequeñas eran las que estuvo aquí y que ya no están. Ya digo, una vez que se desmontó, se salvó de la quema y hoy está muy bien colocado en su sitio. Está muy bien colocado en su sitio, pese a que el camarín no es suyo. Pero está rota, digamos, el esquema arquitectónico, y está roto el esquema simbólico y de lectura iconográfica completo. Porque esto era un retablo que estaría dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, es decir, a la Virgen María. Yo hice una reconstrucción con un ordenador, yo no lo hice, dijo, esto aquí, esto se tiene que poner aquí, de cómo debió ser el esquema original de ese retablo. La parte de abajo está dedicada a la Virgen María, con una imagen de la Asunción, y la parte de arriba, por eso aquí lo primero es la Anunciación, la Asunción y la Virgen Madre, es decir, el nacimiento. Y arriba, por el contrario, dedicado a Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección. O sea, todo un esquema iconográfico que además tiene también una lectura vertical. La lectura vertical es la Asunción, sube al cielo, y entonces ahí está la Santísima Trinidad, Cristo representado en ese crucificado que vemos ahí, y arriba estaría el Padre Eterno, y la figura del Espíritu Santo en esa lectura vertical. Naturalmente, esto no se conserva, el Cristo sí. El Cristo, tengo la teoría de que el Cristo que tenemos aquí en el museo y que se rescató de una manera muy extraña, que estuvo parece ser que estuvo originariamente un tiempo en la capilla de San Antón, ahí al lado de la estación, en el cementerio. De allí pasó luego al cementerio. El cementerio, cuando hicieron el tanatorio actual, aquello lo hundieron,
y entonces me acuerdo que un arquitecto que murió, se llamaba José Luis Palencia, me dice, oye, ¿quieres un Cristo? Digo que yo. Dice, es que hemos quitado ahí unas imágenes que estaban en el depósito de cadáveres, y entonces entre ellos hay un Cristo, y que a lo mejor tú entiendes de esto, a lo mejor puede tener su interés. Digo, yo quiero verlo. Yo no dije ni que sí ni que no. Digo, yo quiero verlo, depende de cómo sea. Dice, mira, nos lo traemos al almacén municipal del Depósito del Sol. Se trajeron lo que ahí había, trajeron el Cristo, yo vi el Cristo, digo, este Cristo es bueno. Y entonces desde la Comisión de Patrimonio yo dije, ese Cristo tiene que ir al Museo de Albacete. Entonces, aquello estaba hecho polvo, estaba además lleno de guarrería, repintado y con, bueno, además el tiempo que estuvo en el Depósito del Sol, como aquello fue un depósito de agua, había una humedad espantosa, le había caído de todo. Y estaba abandonado. Entonces, desde la Comisión de Patrimonio dije que el Ayuntamiento lo deposite en el museo. Contestación del Ayuntamiento, lo depositaremos siempre y cuando esté debidamente custodiado. Esa fue la contestación que dio la sección de Patrimonio del Ayuntamiento. O sea, ahora se ponen aquí con delicadezas después de cómo está esto. Bueno, entonces yo pienso que ese crucificado pudo ser de ahí. ¿Y por qué? El lenguaje arquitectónico de la obra y escultórico es heredero directo de Jerónimo Quijano. Jerónimo Quijano es el maestre mayor de la diócesis de Cartagena, es el que interviene en las grandes obras del momento, y Jerónimo Quijano fue un hombre que se formó en Granada y se formó con Felipe Bigarny. Felipe Bigarny es el autor del retablo de la Capilla Real de la Catedral de Granada, que tiene una disposición arquitectónica muy semejante a este. Una cosa muy... No, esto es otra cosa, ¿no? Tiene una disposición, es que como he ido quitando fotografías para no enrollarme, pero me enrollo con la palabra nada más. Bueno, tiene una disposición semejante. Es decir, un frontón triangular, un arco de medio punto sobre un entablamento y un crucificado por encima de ese espacio. Con lo cual vendría muy a propósito. Si tienen oportunidad de ver el retablo mayor de la Capilla Real de la Catedral de Granada, encontrarán semejanza. Y además, la amistad que mantuvo Jerónimo Quijano con Felipe Bigarny le lleva a que cuando Jerónimo Quijano hace su testamento en Murcia, una de las mandas testamentarias que hace es que pide, no sé si 100 misas por el alma de Felipe Bigarny, o sea, su amigo en Granada, ya se había muerto, entonces en su testamento deja que digan 100 misas por aquel, con lo que demuestra una buena amistad con aquella persona. Bueno, entonces esta es para mí una de las grandes piezas de la retablística de nuestra zona, que hoy está debidamente expuesta como marco adecuado de la patrona de Albacete, pero que probablemente fue con una disposición arquitectónica y escultórica como aquí vemos. Y bueno, más esculturas de ese momento. Pues más esculturas de ese momento y relacionadas probablemente con Quijano fue esta también desaparecida escultura que precisamente un amigo mío que está por aquí me facilitó la fotografía hace unas semanas. Esta Santana triple también, ya más movida, ya no tan hierática, que probablemente sea heredera de las formas también de Jerónimo Quijano. Sobre todo lo digo por el tratamiento que se le da a los paños en esta zona de aquí. Esta Santana estuvo en la iglesia de Santana de Chinchilla y lamentablemente fue destruida. Y dentro de esa serie escultórica que podríamos citar puntualmente a lo largo de la provincia, habría que citar un retablo que también es una desgracia, su desaparición, que fue el retablo de la Transfiguración que hubo en la iglesia de la Roda. La iglesia de la Roda, la iglesia del Salvador, el Salvador se suele representar en el momento de la Transfiguración. Ese retablo se destruyó en el año 36, pero tenía una predela que es esta que vemos aquí, con los jinetes del Apocalipsis.
Son un relieve de una calidad excelente que son totalmente relacionables con Alonso Berruguete. Alonso Berruguete es el gran escultor, que es el que hace en Castilla pues, las grandes obras que vemos en Valladolid, pero muy probablemente trabajó en la diócesis de Cuenca, y hay alguna cosa relacionada con la diócesis de Cuenca, y no hay que olvidar que La Roda perteneció a la diócesis de Cuenca. Y por eso yo el otro día hablaba de las relaciones que existían en la provincia de Albacete hacia un sitio, hacia Cuenca, hacia Toledo, hacia Murcia, o hasta incluso hacia Valencia, por las circunstancias geográficas del lugar. Este relieve, parcialmente destruido, es de un dinamismo extraordinario. Ahí están los jinetes del Apocalipsis, ahí está el hambre, la guerra, la muerte, y cómo van trotando esos jinetes ahí. Y hay una serie de figuras que se mueven, se retuercen, que están recordando las cosas de Berruguete, pero están recordando remotamente el Laoconte, ese dinamismo que tiene el Laoconte, que tanto impactó en la Roma de principios del siglo XVI y que tanto impactó a Miguel Ángel. Esas figuras que vemos aquí retorcidas son laocontianas. Y ya que hemos hablado de la cosa laocontiana, lamentablemente aquí, en nuestra provincia, pues ni hubo nobleza brillante intelectual. Hubo algo así muy tontorrón, pero bueno, hubo. Y aquí en el Museo de Albacete, pues afortunadamente está ese pequeñísimo grupo escultórico, que es una cosa así pequeñita, que lo pueden ver, que es este grupo de Hércules y Anteo, que procede de Alcaraz. Esto es un tema profano, no es un tema religioso. Es un tema profano que debió formar parte de alguna cosa, no sabemos qué, y que entró en el Museo de la Comisión Provincial de Monumentos en los años 20, en época de don Joaquín Sánchez Jiménez. En su momento se clasificó como una cosa helenística, no lo es. Además, recientemente Rubí ha publicado una cosa sobre este pequeño grupo escultórico, de un tema mitológico. Hércules está dando muerte a Anteo, que solamente podía morir si moría sin pisar el suelo. Por eso está así, para matarlo, digamos, en el aire. Y es el momento que... Y esa figura retorcida. Esto nos está hablando también que probablemente en Alcaraz pudo haber cierto ambiente humanístico e intelectual que nos acerca al mundo de la mitología y al mundo tan importante del humanismo que se inspira en la antigüedad clásica. Les recomiendo que luego se den un paseo por el museo. Al museo hay que venir siempre a pasear, a ver, y a ver solamente una pieza e irse. O a estar muchas horas. Pero a los museos se va para disfrutar. Entonces, esta piececita es para verla. Esta piececita es para verla, de mármol. Creo que procedía de un sitio que se llamaba El Santo, pero ¿qué era? ¿Dónde estaría? A lo mejor fue una cosa que se tiró como mármoles, como piezas rotas, y ahí se quedó, y apareció más o menos casualmente en su momento a principios del siglo XX, y bueno, pues afortunadamente entró en el museo, y en el museo sí, afortunadamente para todos. Y volvemos entonces otra vez al retablo de Alcaraz. Esto es como era el retablo de Alcaraz antes de la intervención. Vemos aquí todas esas figuras. Ahí está Santa Ana, que ahora Santa Ana la han cambiado de sitio y la han puesto aquí. No es su sitio. Bueno, o no era ese. Y aquí están las pinturas que tapaban, las 8 pinturas que tapaban las de Juan de Borgoña. Lo mismo que aquí en los laterales hay una serie de pequeñas esculturitas que ahora se han colocado todas aquí. Hubo más, pero no se sabe cómo. Algunas desaparecieron y no hace demasiados años. Y vemos el tema de esta imagen, que esta es la Asunción, no la Inmaculada Concepción, con ese Calvario soberbio, y esa Trinidad que también está desgraciada en su restauración por aquel innombrable restaurador que intervino en varios pueblos de Albacete. Esta es la fotografía, esta es una fotografía de principios del siglo XX, del retablo de Alcaraz, que está en el archivo MAS de Barcelona, y que tiene mucho interés porque nos muestra
un poco unas pinturitas, unas pinturas espantosas que había aquí, como unos cortinajes que enmarcaban cada una de las esculturas. Luego aquí había un tabernáculo extrañísimo del siglo XVIII, aquí un crucificado que es del siglo XVIII, y la imagen de la Trinidad que estaba, digamos, hacia adelante. Lo mismo que estas esculturitas que están en los lados, actualmente están en la predela. Bueno, eso es como era en origen ese retablo. Realmente retablos así contundentes del XVI, pues está el de Bien Servida, que es un retablo bueno, merece la pena conocerse, se restauró hace pocos años, no tengo foto de él aquí, pero porque he ido recortando para, ya digo, para no enrollarme. Y entonces son aspectos escultóricos. Este es el retablo tal y como está ahora mismo, después de la restauración, que las esculturas que estaban aquí se han bajado aquí abajo para colocarlas en la predela. Bueno, y ahí está ese conjunto que no sé quién decía que es posible que detrás hubiera pinturas. Yo me subí en su momento y luego lo único que salieron fueron los cortinajes esos pintados. Lo único que salió todo dorado, que es el enmarcamiento de esas esculturas, que luego por otra parte esa escultura y esta pues son del siglo XVIII. Esa en un momento determinado yo pensé que era de Roque López, pero no lo es. Ahí están una Virgen muy elegante, un San Juan, dos santos obispos. Precisamente el día de la presentación de aquí pusieron uno de los santos obispos, que era San Ildefonso, lo pusieron aquí porque era el arzobispo de Toledo. No podían haber puesto al otro, que era San Blas, pero pusieron el de Toledo para tener este vínculo que tenemos tan fuerte con la capital del imperio. Y ahora pasaríamos, ya que hemos hablado de estas cosas escultóricas muy puntuales, pasaríamos a ver la pintura y los orígenes de esa pintura renacentista en nuestra tierra estarían en las obras de Juan de Borgoña. Este es la Anunciación, todavía sin terminar de restaurar. De hecho, ahí en la mano hay una cosa ahí, un estuco ahí colocado, esa fue la primera vez que yo vi en el taller de restauración de Pablo Nieto cómo iba la restauración. Yo puedo decir que cuando vi esto me quedé tan sorprendido que realmente casi se me saltaron las lágrimas. En Albacete no habíamos estado acostumbrados a tener nada semejante de esta envergadura. Y aquí está el tema de la Anunciación. Y me decía el restaurador, ¿qué pone ahí? Pues ahí pone ni más ni menos Ave gratia plena Dominus tecum. Y ahí ecce ancilla Domini. Y aquí la esclava del Señor, que es lo que tiene que poner, no tiene que poner otra cosa. ¿Y por qué el azul este es tan plano? Dime, vamos a ver. En este momento el azul, en pintura, y esto probablemente no se ha hablado lo suficiente, los azules es un color muy caro, porque entre otras cosas para hacer el azul se utilizaba lapislázuli. Y la lapislázuli es una piedra casi semipreciosa, que se traía de Oriente, y los pintores que utilizaban lapislázuli era ya la exquisitez. Entonces se buscaron sucedáneos del azul, por eso los azules que vemos en el retablo de Juan de Borgoña son tan malos, son planos, porque en su momento quedaría muy bien para cobrar, pero se quedó muy mal. Al cabo del tiempo se han quedado planos. Esto es azul totalmente, sin volumen. En cambio, pensemos en la calidad que tienen los plegados estos blancos o los plegados que tiene esta capa del Arcángel San Gabriel. Aquí probablemente tenía que haber plegados en azul, pero se quedó todo plano. En el momento que ha pasado el tiempo se utilizó un material más barato. Este es el detalle de esta Virgen bellísima, bellísima, que es muy italiana. Por eso ayer cuando comentaba Aurelio, hablando precisamente de esto, Juan de Borgoña, cuando llega a Alcaraz, ¿había estado ya en Italia? ¿O fue después? Yo pienso que si pintó esto, ya lo italiano, el itálico modo como utilizan en el momento, ya había pasado por la mente de Borgoña. Esta cabeza es plenamente italianizante, porque ya digo que en Borgoña convergen la tradición flamenca, flamenco-borgoñona, gótica, con la novedad
que viene de Italia. Y esta cabeza, evidentemente, es una cabeza que puede relacionarse con Ghirlandaio y con otros pintores cuatrocentistas del momento. Este hombre había conocido las obras italianas, o quizá a través de Pedro Berruguete. Aquí, este Jesús entre los doctores, o Jesús perdido y hallado en el templo, hay una serie de elementos muy clásicos, como es esta especie de capitel corintio, con un arco de medio punto, luego pone ese cortinaje ahí que debía ser dorado, y luego hay unas cabezas, esa cabeza de ahí es un retrato de algún personaje del momento. Es un retrato que lo vincula a Berruguete, totalmente. Berruguete sí estuvo en Italia, y entonces Berruguete trabajó en el norte de Italia, trabajó en Milán, trabajó en varios sitios, y trajo la modernidad o el modo antiguo, llamémoslo así. Y esta es otra de esas pinturas que nos introduce, las cabezas de estos dos personajes, de la Virgen María y de San José, que estaban tan disgustados porque el niño se les había ido, se les había perdido, y le contestó mal. El niño le contestó mal a su padre y a su madre. ¿No sabías que tenía que preocuparme de las cosas de mi padre? Eso fue una mala contestación la que dio el niñito Jesús. Y entonces, claro, se había perdido y se lo encuentra allí discutiendo con los doctores, que es la imagen que vemos aquí. Aquí unos plegados y unos elementos que son de una calidad plástica extraordinaria. Son dignos de un grandísimo pintor y de un museo de primer orden mundial. Esa es la cabeza soberbia. Esto es Berruguete, esto es casi Berruguete. Hay que pensar también que Juan de Borgoña trabajó codo a codo con Berruguete en la Catedral de Ávila, en el retablo mayor de la Catedral de Ávila. El retablo mayor de la Catedral de Ávila es también de las cosas más serias que hay en España, O sea, hay que ir a Ávila no por ver la muralla ni ver a Santa Teresa, sino por ver el retablo mayor de la catedral. Eso es un retablo y lo demás son tonterías. ¿Cómo viene también ese primer Renacimiento? Pues hay una pintura en Chinchilla adscrita a un anónimo pintor que se le dio en llamar el maestro de Chinchilla, porque no se sabe quién es, que es este Noli me tangere, no me toques, que es un cuadro, una gran tabla, también de las proporciones de las anteriores. Aquí tienen 1, en Alcaraz tienen 8. Pero este es una gran tabla que afortunadamente se conserva en el museíto que tienen en la parroquia, donde se convergen las dos cosas todavía cotizantes, los plegados que vemos aquí todavía muy flamencos, los plegados que vemos, o ese detallismo que vemos en las plantas ahí, pero luego vemos elementos muy clásicos, como esta arquitectura que vemos ahí, y vemos también una cosa muy medieval, porque este es el tema de Cristo resucitado. La Magdalena va a su sepulcro y no encuentra, y se encuentra un hortelano y le dice: ¿dónde está el cuerpo de Jesucristo, de Jesús? Y entonces se le acercó al hortelano y entonces era el propio Cristo resucitado. Y entonces la Magdalena se identifica, lo reconoce y le dice: Jesucristo, no me toques, no li me tangere, no me toques. Entonces, un tema de la historia de la vida de Santa María Magdalena. Entonces, ahí es el tema principal, pero ahí lo que aparece solamente se ve un fragmento, porque quizá el cuadro está recortado verticalmente. Ahí lo que aparece es la Magdalena ungiendo los pies a Cristo en casa de Simón el fariseo. Entonces, ahí se ve la esquina, o el extremo sur, o el extremo del manto de la Magdalena, y ahí vemos los 3 ángeles ante el sepulcro vacío y la Magdalena que diciendo dónde está. Entonces, son 3 historietas metidas ahí, todavía muy góticas, pero ya esa modernidad y luego esa naturaleza y esa perspectiva de la naturaleza que vemos, y con ese eje vertical de un árbol, un elemento vertical que divide la escena en derecha e izquierda, y la verdad es que estamos ante una de las grandes pinturas que afortunadamente conserva nuestra provincia. Luego, las otras pinturas del Renacimiento son las que conforman, como decíamos antes, y vuelvo a la anterior,
las que conforman el retablo de la Virgen de los Llanos. Aquí hay, en el retablo actualmente hay 6 pinturas, estas 2, estas otras 2, y luego aquí abajo una cuadrada y otra cuadrada. Esas 2 cuadradas son profetas que están hablando de la Virgen María, porque esta y esta, esto es un invento que hicieron ahí en los años 40 cuando se pintaron ahí una cosa que no es original. Entonces, el pintor autor de esta pintura se conoce con el nombre de Maestro de Albacete. Un pintor muy complejo, de fuertes vínculos con Hernando Yáñez de la Almedina, con fuertes vínculos con Hernando de los Llanos, y un pintor que yo en su momento lo relacioné, y además así lo puse en el catálogo de los Caminos de la Luz, lo relacioné con un pintor que pinta el retablo de Santa Catalina de la Catedral de Orihuela, y también con unas pinturas del desaparecido retablo de Santiago de los Pasos de Santiago de Murcia. Ya está identificado el autor de la pintura de los Pasos de Santiago de Murcia, un pintor que se llama Juan de Vitoria. Fue precisamente un estudioso de la historia del arte alicantino, un profesor de instituto, que no de la Universidad Brillante, sino un profesor de instituto que se llama Hernández Guardiola, que murió hace unos meses, el que efectivamente puso en conexión todo lo que yo ya estaba poniendo. Y dice, el autor, el Maestro de Albacete es ni más ni menos que Juan de Vitoria. Juan de Vitoria es un pintor muy renacentista, en torno al año 1540, relacionado con Yáñez y con Llanos, del que se conocen varias obras, las 6 que yo he citado aquí del retablo de la Virgen de los Llanos, y también 2 tablas en la iglesia de Alcaraz, un San Cristóbal y un no me acuerdo el otro que santo es, bueno, un Santiago peregrino, y también en de Tours hubo un retablo con pinturas, que esas pinturas se conservan. Entonces, esa pintura del siglo XVI, pues la pintura del siglo XVI estaría representada por esos principios, este momento culminante que hemos visto con esta figura del resucitado. Es totalmente, vamos, si visitan el retablo de la Catedral de Valencia, de Yáñez, ese Cristo resucitado es una versión nueva y muy vinculada a Hernando Yáñez de la Almedina. Esta tabla es verdaderamente excepcional, ahí están esos personajes durmiendo, ahí aparece también una cosa muy curiosa, que es este personaje que está ahí con la rodela, como tapándose, que luego es una cosa que se repite en otros elementos, en otras pinturas del momento. Y por último, estoy citando poco, de la pintura del XVI, tengo que citar otra cosa con la que realmente se cerraría el ciclo de la pintura del XVI, y es el conjunto de las grisallas de la sacristía de la Catedral de Albacete. Aquí vemos ese edificio que lo vemos por la calle, esa es la esquina de la sacristía de San Juan. Una cosa cúbica, perfectamente labrada, del 16. La sacristía se sabe documentalmente que se inició en el año 1563 y que aparece un cantero, el cantero que hizo toda la obra, se llama Juan Cubero. Juan Cubero es un vasco, como todos los canteros que trabajaban por aquí. Juan Cubero hace toda la obra. También sabemos que Juan Cubero estuvo trabajando en el ayuntamiento de Chinchilla en la parte del siglo XVI, pero no en la portada que hay ahora, que es muy posterior, sino lo que debía haber antes. Y sabemos que Juan Cubero trabajó ahí durante todo el tiempo, durante 10 años, de 1563 a 1573. Por tanto, las pinturas que hay en el interior tienen que ser posteriores a ese momento. Digo que tienen que ser porque es que en su momento, no sé si Tormo, don Elías Tormo, pues que estudió algunas cosas de por aquí, refiriéndose a esas pinturas que vamos a ver ahora, y ese es el plano, que vamos a ver ahora, dice, deben ser en torno a 1550, 1540, no, si no estaba hecha, o sea, son posteriores. Entonces, ahí en esa sacristía, esa es la planta,
y ese es el interior, vemos esas pinturas que vemos ahí. Hay 5. 3 entre las 2 ventanas que vemos ahí, me vuelvo a la anterior, que serían la que corresponde al 1, al 2 y al 4, más las 3 y el 5 en los laterales, y eso es un espacio cuadrado elegantísimo. La verdad es que para mí es el espacio arquitectónico, artístico de Albacete más grato que hay. La sacristía no es un sitio que se frecuente demasiado, pero les invito a que vayan y den la lata al clero. Vengo a ver la sacristía. Pues siempre se ve y no pasa nada. Entonces vamos a ver qué sentido tienen esas pinturas. Esas pinturas se realizan precisamente a partir del año 1573, pero tenemos un problema también documental. El libro de fábrica de San Juan del siglo XVI se conserva, pero lamentablemente se conserva, pero acaba en 1584, con lo cual las pinturas tienen que ser posteriores a 1584. Y además en 1584 pone, pasáronse estas cuentas al libro nuevo. El libro nuevo no se ha conservado. Se ha conservado el siguiente, el tercero. El 2 no se ha conservado. Probablemente ahí estarían las noticias documentales relativas a la ejecución de estas pinturas. ¿Y qué representan estas pinturas? ¿Son figuras simplemente decorativas? La verdad es que Pérez Sánchez, que estudió también alguna cosa de este tema, pues se planteaba decir, ¿esto es puramente decorativo o tiene un mensaje mayor? Esto tiene un mensaje mayor. Esto es un alegoría. Yo hace 10 años publiqué un pequeño librito sobre este tema y llegué a la conclusión de que era una alegoría del pecado y el perdón sacramental. Hay que tener en cuenta una cosa, esto se hace en el momento que se clausura el Concilio de Trento. Trento fue el momento fundamentalísimo en el que se ponen los puntos sobre las íes, y entonces en Trento se establecen una serie de cosas como la supremacía del papado, se pone también perfectamente lo que es el sacramento de la confesión y la capacidad del perdón a través de la confesión. Esto no es una cosa para verse dentro de la iglesia, esto es una lección que se está dando en un espacio privado y exclusivamente eclesiástico, como es la sacristía. Este sería ese sentido. Incluso yo hago una lectura y es la siguiente. Pienso, aquí hay actualmente 5 pinturas, pero pienso que en su momento, en esto que yo he señalado con el 0, ahí se vio representar el pecado original, la causa de la redención. ¿Por qué? Aquí está el Calvario. Aquí está el Calvario con una inscripción que veremos ahora después. Aquí está la predicación del Bautista. Aquí está la Magdalena ungiendo los pies a Cristo. Aquí está la entrega de las llaves de Cristo a San Pedro. Y aquí está la conversión de San Pablo. Es decir, es todo. Entonces, frente al árbol de la cruz está el árbol del bien y del mal. Adán y Eva son la contraposición a San Juan y a la Virgen María. Y la cruz es el árbol. Y esta es la causa de los pecados. Esto es un grabado de Durero. Ahí. Yo muchas veces pensé, que pongan ahí una reproducción para completar el ciclo. Pero claro, si pone esta reproducción ahí, ya si en el a principios del siglo XVI no hubiera pasado nada. Pero después esto es un desnudo, si esto ya es un poco pecado mortal. Entonces, lo más probable es que ni se llegara a pintar, o si se pintó, después lo borraron, lo picaron. Aquí vemos, bueno, en el primero, es el momento, es el Calvario, pero lo que tiene arriba es una inscripción que dice:
pater in manus tuas commendo spiritum meum. Es decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, es el momento de la muerte de Jesús, el momento de la muerte. Frente a la causa del pecado está el momento de la muerte y de la redención. El siguiente es la predicación del Bautista. El Bautista tiene ahí arriba una inscripción que pone Vox clamantis in deserto. Esta es la voz que clama en el desierto. Entonces, una inscripción en latín arriba, y el Bautista está señalando a los fariseos que están ahí debajo y están diciendo: sois unos pecadores, pero y mi voz clama en el desierto. Y esto está sacado exactamente al pie de la letra de los evangelios. Aquí no hay evangelios apócrifos. Hay que tener en cuenta que en la iconografía religiosa, sobre todo hasta Trento, los apócrifos, y luego después en el barroco, los apócrifos y la leyenda dorada funcionaban muy bien. Pero en este momento lo que vale es lo que vale. Y lo que vale son las consecuencias de Trento. Lo que dice tiene que ser al pie de la letra. Entonces, esto es, ahí está San Juan predicando a los fariseos. Vamos a la siguiente. Ahí está la Magdalena a los pies de Cristo. El mismo tema que decía yo antes del nolimetaje. Aquí está Jesucristo, están los fariseos y están aquí sentados. Y aquí arriba una inscripción que dice: Remituntur ei peccata multa quoniam dilixisti multum. Porque amó mucho, le fueron perdonados sus pecados. Es decir, esta mujer pecadora se echa a los pies y se le perdona. La pecadora se acerca, estoy casi dando una lección de teología, casi un sermón, se acerca a Jesucristo para recibir el perdón. Es la pecadora mientras que los otros, que son los fariseos, están ahí diciendo: pero si esta es una cualquiera de aquí, la conocemos toda quién es. Y se está echando ahí a los pies y con los pelos le está secando los pies a Jesucristo y le está echando perfumes. Pero si esta es una fulana. Pero sin embargo, porque amó mucho, se le perdonaron los pecados. Es decir, hay un lenguaje catequético subliminal importante. Si yo sigo ahora, bueno, aquí hay detalles muy curiosos. Primero, aquí hay una arquitectura interesante, con un cortinaje ahí para dar sensación de profundidad. Aquí este otro personaje que trae unas viandas en unos cacharros. Además, aquí en la mesa hay representado un cuchillo. Es la primera vez que se representa en Albacete un cuchillo, que tanta tradición tiene la cuchillería. No, voy a ampliar al siguiente. En el otro extremo aparece la encomienda de las llaves. Ahí está Jesucristo, que le está dando las llaves a San Pedro. Y la inscripción que aparece arriba es: Tibi dabo claves regni celorum. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, le está diciendo la capacidad de perdonar, de abrir y de cerrar. Y a su vez está hablando de la supremacía pontificia frente a la heterodoxia que suponía la difusión del protestantismo. Hay que meter esto en el momento que se está produciendo. El momento que se está produciendo es que el protestantismo se está difundiendo y hay que frenarlo como sea. Y entonces el Papa es la cabeza suprema de la Iglesia. Entonces la supremacía del Papa viene del propio San Pedro, que está ahí. Y por último, la última de las pinturas es esta, que es para mí la mejor de todas. Es un dibujo soberbio. Esto tiene un dibujo apoteósico en el que un caballo, ahí está un caballo encabritado, unos jinetes que se caen, y aquí San Pablo, que ha caído los pies, con las patas en alto, se ha caído. Jesucristo está en el cielo. Y aquí está diciéndole: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y una inscripción en latín que dice: Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Es duro para ti dar coces contra el aguijón. San Pablo se había caracterizado, según los Hechos de los Apóstoles, por ser un fanático contra los primeros cristianos. De hecho, parece ser que participó indirectamente en la lapidación del protomártir San Esteban. Y desde Jerusalén se fue a Damasco
y en el camino de Damasco es donde se le aparece Jesucristo y le dice todo esto, y entonces cae del caballo y se convierte. Es decir, aquí no es como en el lado contrario que la Magdalena, la pecadora, acude a Jesucristo, sino que aquí es Jesucristo que le dice, estoy aquí. Es decir, la capacidad del perdón. Todo esto es un lenguaje complejo en un momento histórico y además, ¿y por qué en Albacete? ¿Por qué en Albacete? ¿Y quién es el ideólogo? Porque aquí tuvo que haber un ideólogo. Yo llego a la conclusión de que el ideólogo de esto, por supuesto que los curas de Albacete del momento no creo que fueran muy ilustrados. No, serían pues, como eran otros muchos. El ideólogo fue el obispo de Cartagena, que había sido en ese momento, que luego fue inquisidor general, no me acuerdo cómo se llama, que estuvo en Lepanto y era un defensor acérrimo de la ortodoxia católica. Ese hombre debió ser el ideólogo de la colocación de esas pinturas en ese sentido, y no en un sentido de que lo vea todo el mundo, sino que están ahí. Hay un texto de época de Felipe II que se refiere a un pintor, para un pintor que dice que los pintores en las estancias, en los conventos, tienen que pintar frases religiosas para que los propios clérigos se convenzan de la verdad. Eso es lo que hay. En ese espacio religioso hay una frase y unas imágenes que están convenciendo a los que están en ese sitio normalmente, que son los curas, son los clérigos. Entonces, eso es una lección que se está dando ahí. ¿Y por qué en Albacete? Pues en Albacete hay un libro publicado por ahí sobre la Inquisición en Albacete. Se dieron varios casos de protestantes. Aquí en la propia villa de Albacete, también en Peñas de San Pedro, en La Roda, varios casos de protestantismo. Incluso hay un soldado en la Plaza Mayor que dice, pues lo que hay que hacer es entrar en las iglesias y quemar todas las imágenes, que en pueblos mejores que este he quemado yo imágenes. Con lo cual lo enganchó la Inquisición, naturalmente. Luego se retrató y aquí no pasó nada. Pero aquí hubo algunos puntuales casos de protestantismo. Y sobre todo hay un hecho, y es que a fines del 16 Albacete recoge muchos moriscos. En su momento, Alfonso Santamaría, que fue compañero mío y amigo, pues estudió la presencia de los moriscos en Albacete. Desde Granada vienen muchos moriscos y bueno, hay que convencerlos de la posibilidad de que vayan por el buen camino. No hay que quemarlos vivos directamente, sino que vayan por el buen camino, que es el de la conversión, que es en definitiva lo que plantea Trento y su momento. Bueno, esto es un poco... ¿y quién podría ser el autor de esto? Pues la verdad es que hay un problema. No sabemos quién hizo esto, porque en el libro de fábrica no aparece. Yo pienso que esto debió ser un pintor itinerante que probablemente desembarcó por Valencia, por Alicante, por Cartagena, que pasó por Albacete camino de la corte. Hay que tener en cuenta que en ese momento se está construyendo el Escorial, y aquí al Escorial llegaba mucha gente, unos decoradores, otros pintores, otros artistas de primer orden, otros artistas de cuarto orden, y entonces pasó por Albacete y hace estas grisallas. Muchas personas dirán, bueno, ¿qué son grisallas? La grisalla es un tipo de pintura en la que solamente se utiliza el blanco y el negro, y en consecuencia el gris, para dar como resultado un aspecto de relieve. La verdad es que estas grisallas, estas figuras, están tan bien conservadas y mal conservadas, bien y mal. Están bien porque se conservan, pero están mal conservadas en el sentido de que en algún momento determinado pues les echaron a todas un barniz. El barniz que tiene actualmente, ese barniz oxidó, y al oxidar estamos viendo la pintura a través como de una película amarilla, con lo cual no brilla mucho, no deja ver realmente la calidad de la obra, y la verdad es que sería conveniente que este conjunto pictórico se conociera más y se restaurara. Yo hace unas semanas estuve caciqueando con José Domingo para ver si, ya que es que vamos a restaurar no sé qué en la Catedral de Sigüenza, no sé qué en la Catedral de Cuenca, y yo digo, Albacete existe.
como Teruel. Y entonces, ¿y qué se podría hacer? Digo, pues mira, podéis restaurar esto simplemente para poner en valor algo que es desconocido por los propios albaceteños. Dice, si nos lo pide el obispo, se lo hacemos. Yo me puse en contacto con alguien que eso dijera, pero me temo que sus intenciones son otras. No se han movido al respecto. Y la verdad es que esto es una restauración bien hecha. Simplemente eliminar el barniz y poner un barniz en condiciones y restaurarlo haría de ese espacio uno de los más hermosos probablemente que pueda tener nuestra provincia. ¿Y de dónde sacaron los modelos? Yo he estado me repasé la colección de estampas de la colección real del Escorial. Están publicados toda la colección y entonces he encontrado esta es una estampa de mediados del siglo XVI de un grabador alemán, donde vemos figuras como la figura de San Pablo, esta es la conversión de San Pablo, donde tiene una disposición prácticamente idéntica a la que hemos visto antes. Hemos visto también este caballo, con las patas ahí encabritadas, que es idéntico, vamos a ver que es idéntico a este caballo. E incluso este personaje aquí con sus piernas para arriba es lo mismo que vemos aquí. Incluso este personaje con la rodela, que ya digo que es una cosa que es relativamente frecuente, es el mismo que vemos ahí con la rodela, con el soldado, porque aquí está Jesucristo echando rayos y centellas, y entonces este se está cubriendo. Entonces, probablemente el pintor utilizó, como era frecuente en el momento, utilizó estampas, grabados, que llevaría en su repertorio, pues lo utilizo para esto. Entonces se copia y se acabó. Eso es frecuentísimo. Fue frecuentísimo en el 16, fue frecuentísimo en el 17, en el 18, utilizar repertorios de estampas de otros para hacer composiciones pictóricas. Y aquí probablemente el anónimo pintor que hizo esto, pues utilizó una de esas estampas, o sea, una de esas estampas. Realmente dice, bueno, ¿y qué cronología le podemos dar? Pues la cronología que yo le doy es entre 1584 y 1597. ¿Por qué el 97? Porque en el año 97 el obispo de la diócesis encarga un plano para continuar la obra, y para continuar la obra porque todo ya estaba hecho, excepto los pies de la propia iglesia que quedaba por hacer, que quedaba por construir. Entonces, la sacristía estaba terminada, entonces vamos a seguir. Entonces yo he utilizado esa fecha de 1597 como fecha tope, y además estilísticamente lo corresponde. Esto es una pintura manierista, es una pintura básicamente anticlásica ya, que es la crisis del Renacimiento. Digamos, con estas pinturas casi terminarían las que empezaron en su momento con la tradición gótica de Juan de Borgoña. Bueno. Y los repertorios de estampas es interesante. Aquí la verdad es que, aparte de esto, después de la pintura, pues cabe hablar de las artes suntuarias y decorativas. No solamente en el Renacimiento, bueno, lo mismo que en otros periodos históricos, hay arquitectura, escultura, pintura. También hay otras manifestaciones artísticas. Y en la provincia de Albacete, pues realmente pues tenemos también algunas obras, y sobre todo Alcaraz, como ya incluso ayer comentaba Aurelio, pues Alcaraz pues aportó en ese momento la elaboración de alfombras. Se sabe, las alfombras de Alcaraz fueron conocidísimas en todos los sitios, la gran nobleza europea y los grandes prelados, los grandes personajes tuvieron alfombras de Alcaraz. Aquí tenemos una alfombra que es una alfombra del convento de Santa Clara de Medina de Pomar, una alfombra excepcional, no sé, mide 6 metros de larga o una cosa así, y este es el modelo de ruedas, que algunos autores han querido hablar de este tipo de alfombras llamando alfombras Holbein,
porque en los cuadros de Hans Holbein aparecen representados, así como hay otras que representan el almirante de Castilla, porque tiene el escudo del almirante de Castilla. Entonces esas serían las del otro modelo. Lamentablemente, aquí en Albacete, lo que tenemos aquí en el museo de la alfombrita que hay, además si es tardía, y vaya usted a saber si realmente si procede de Alcaraz, o vaya usted a saber. El que estudió realmente los tejidos en las alfombras de Alcaraz fue Pepe Sánchez Ferrer, que fue su tesis doctoral, y estudia precisamente la elaboración de alfombras, no solamente en Alcaraz. Cuando hablamos de Alcaraz no era la ciudad de Alcaraz, sino todo el contorno y todo el territorio que lo conformaba, hasta Lietor inclusive. Entonces, la verdad es que sería deseable que en nuestro Museo de Albacete hubiera una buena representación, que tuviéramos esta alfombra, por ejemplo. Se le puede ir y quitar a las monjas de Medina de Pomar, pero tener una buena alfombra de Alcaraz sería... ¿Se habla de la cuchillería de Albacete? Bueno, muy bonita y muy importante, pero esto es de verdad calidad de calidades. Luego también podríamos hablar de ornamentos, de bordados, de tejidos y bordados. Los hay, buenos como este de Chinchilla, que este ya es de principios del siglo XVII, desde 1604. Es de un bordador que se llama Lorenzo Suárez, quien hace un terno para la iglesia, riquísimo, el terno rico carmesí, con las dalmáticas. Esta es una de las dalmáticas, que en los faldones de las dalmáticas están los 4 evangelistas, en las mangas están los cuatro doctores de la iglesia. Una pieza verdaderamente extraordinaria. Se sabe que hubo más. Este es uno de ellos, este es San Juan, de uno de los faldones. Se sabe que hubo más, y además quiero nombrar, se sabe que aquí en Albacete hay uno que procede, el obispado lo tiene guardado en el convento de las Carmelitas, estuvo expuesto en los Caminos de la Luz. Se sabe que hubo unos ornamentos muy buenos del siglo XVI que estuvieron en la exposición iberoamericana de Sevilla del año 29, que se salvaron de la guerra civil, que don Joaquín Sánchez Jiménez los devolvió, y que eran de Jorquera, estuvieron en Jorquera, hoy no están en Jorquera, y algún malvado cura en los años 40-50 los debió vender y aquello se perdió. Pero hay fotografías de esos ornamentos que eran de primerísimo orden. Lamentablemente no los tenemos, pero bueno, existieron. Y si seguimos hablando de artes decorativas, tenemos que citar la magnífica reja de la iglesia de Chinchilla, de Antón de Viveros. Antón de Viveros es uno de los grandes maestros rejeros. En España, desde la Edad Media, las capillas se cerraban con rejas, en otros sitios de Europa no. Pero aquí las capillas privadas y las capillas mayores se cerraban con grandes rejas. Las grandes catedrales les colocaban unas rejas espectaculares. En la Catedral de Murcia se construyó una reja que hace Antón de Viveros, extraordinaria, pero esta de Chinchilla también es de Antón de Viveros. ¿Cómo lo sabemos? Porque está firmada. Viveros me fecit, pone en una inscripción en gótico. Lo pone aquí, pero por dentro. Todavía gótica. Aquí vemos un arco conopial gótico. Curiosamente, los ambones, los pulpitillos de los lados, en Chinchilla ya son renacentistas. Son verdaderamente platerescos. Y estos están documentados. Estos están documentados ni más ni menos que de Esteban Jamete. Esteban Jamete es arquitecto en la diócesis de Cuenca. Curiosamente, Esteban Jamete hizo y diseñó esos púlpitos de hierro, y también hizo el púlpito de madera, que salvajemente también fue destruido en Chinchilla. En fin, aquí es curioso porque vemos una cosa estrictamente gótica, con sus arcos lobulados, con sus cardinas, pero con los pulpitillos platerescos. Ahí esa fotografía es por fuera, porque la de dentro se me ha perdido. Pero ahí es una de las inscripciones que pone Ave Regina Celorum, Ave Mater Angelorum. Pero por dentro pone Viveros me fecit, año de 1504 o 3, año de 1503, o sea, firmado y fechado.
Algo parecido pone en la de la Catedral de Murcia. Ese es uno de los pulpitillos. El pelícano, el águila esa es un añadido. Lo tuvo originariamente, pero no, ese no es el original. Si se fijan, esto sí es plenamente plateresco, de hierro dorado, con balaustres, totalmente, y esto sí es ya renacentista de verdad. También aquí en Albacete, en una capilla de la catedral, en la capilla del Nazareno, hay una reja que la mandó a hacer un regidor de la villa, que además lo pone arriba. Juan de Molina mandó a hacer esta reja, lo pone. Y también está firmada, pone Agustín López Mefiso, año de 1586. O sea, está firmada y fechada. También les invito a que se metan en la iglesia y vayan y lo vean. Que es que no solamente está muy bien ver las cosas en los libros o que me las cuenten aquí proyectadas, hay que ir y verlo. Entonces, cuando vayan a la catedral, se meten en la capilla del Nazareno, miran la reja, y en la reja, ese sí es más legible que esto porque está en capitales clásicas. Luego volvemos, nos metemos en la platería. Las primeras piezas de platería son todavía gotizantes. Realmente platería gótica de verdad, en la provincia de Albacete no tenemos. Pero sí tenemos alguna pieza, dos o tres. Una de estas es una pequeña cruz de celebración que está firmada en Toledo, de Pedro de San Roma o Pedro de San Román, que es el mismo. Es todavía gótica, aunque tiene aquí a todo alrededor un elemento, una láurea renacentista, aunque todo lo que vemos aquí es gotizante. O sea, esto es esa transición del gótico al renacimiento. Aquí estaríamos en torno a 1510 o una cosa así. Hay otra pieza buenísima, que es esta es la cruz procesional de la parroquia de la Herrera, pero que no procede de la parroquia de la Herrera, es un poblache. Aquí entre nosotros es un pueblo pequeñico. Y no, ¿cómo es posible que la parroquia de ese tenga este pedazo de cruz? Esa cruz también es de Pedro de San Roma, tiene su punzón, y en el reverso, no sé si tengo la foto del reverso, no. En el reverso pone San Ignacio. Es probable que esta cruz proceda de la parroquia de San Ignacio de Alcaraz. Ahí está la vuelta, es enteramente gótica. Por cierto, en Murcia, en Caravaca, hay una cruz muy parecida que dicen que está hecha en Alcaraz. Ni tiene punzón de Alcaraz, ni documento. Yo no sé a quién se le ocurrió, en los gloriosos pensadores de historia del arte murciano, escribieron esa cruz, es muy parecida a esta. A un taller de Alcaraz. No tiene punzón ni tiene nada. Y es hermana de esta. Es mejor que esta, pero es hermana de esta. Luego, dentro de la platería, hay que citar otra pieza excepcionalísima, que es de lo mejor que puede haber en España, que es esta cruz procesional. Esta es la cruz procesional de Villarrobledo, de Francisco Becerril. Francisco Becerril es de los grandes plateros españoles. Francisco Becerril es un platero conquense. Yo recuerdo hace muchos años, Ramón Carrilero, que era compañero mío del instituto, es de Villarrobledo y cura, y me dice, pues cuando yo era monaguillo, en la parroquia de San Blas había una cruz que la sacábamos cuando los entierros y se nos caía continuamente, y se dobló, pesa un disparate. La cruz es así de alta, la cruz es... y pesa lo suyo. Los chiquillos la cogíamos, se nos caía, oh, madre mía. Y dice, pero últimamente no la he visto. ¿Cómo que no la he visto? Cuando he ido al pueblo, digo, pues entérate a ver si está por algún lado. Dice, pues cuando vaya al pueblo me entero. Se enteró y le dijeron, sí existe, pero la tenemos guardada en el convento de las Claras. Y le dije, oye, yo quiero verla. Fuimos a verla, me quedé sorprendido. Incluso tiene una fecha, año 1354, me parece que pone. Pues no puede ser, 2016. Luego tiene año 1802. Luego tiene por todas partes punzones de Córdoba, de un platero cordobés, no me acuerdo cómo se llama, pero del siglo XVIII. Pero esto aquí tiene una cosa muy rara.
Claro, si nos ponemos aquí a fijar, las ráfagas estas son un añadido. Luego tiene aquí, no se ve bien, una cosa que es la que pone que es de 1802, pero básicamente la estructura es plateresca, buena. Yo la vi y me quedé perplejo. Me acuerdo que, no sé si está por ahí mi amigo Santiago Vico, que le dije, vamos a Villarrobledo a fotografiar, no sé si... Fuimos a Villarrobledo, pedimos permiso otra vez, que la tenían las monjas, porque yo pienso que esta cruz es de Francisco Becerril. Vamos a buscarle el punzón. Allí con la lupa buscando y aparece. Y aparecieron, esto es un dibujito mío, porque en aquel momento no tenía macro para fotografiar eso, aparece el punzón de Cuenca y la marca de Francisco Becerril. Francisco Becerril es uno de los grandes plateros españoles, fue el autor de la desaparecida custodia de la Catedral de Cuenca, que desapareció en la Guerra de la Independencia. En la provincia de Guadalajara hay una cruz que se ha considerado el apoteosis de Francisco Becerril, pero la que es el apoteosis es esta, que merecería una buena restauración y sobre todo que la posibilidad de poderse exhibir. Este es el reverso. Ahí vemos el reverso con un San Miguel. La parroquia no se llama de San Miguel, ahí realmente tenía que haber estado San Blas, que era el patrón de la parroquia. Hay un San Miguel, una escultura, verdaderamente es una escultura, un movimiento laocontiano como el anterior. Esto se adelanta mucho en el tiempo a lo que será el manierismo. Luego vemos en el nudo, a todo alrededor, los 12 apóstoles, como si fueran los respaldos de unas sillerías de coro. Por ejemplo, hay alguna como esta, este es un San Andrés, que es verdaderamente extraordinario. O este otro San Juan, con esa posición manierista, que se está adelantando a lo que después va a ser el arte de finales del XVI. Realmente esta cruz es de mediados del XVI. Y por último, dentro de la platería hay que citar otra pieza excepcional. Otra pieza excepcional que es la custodia del Corpus de Albacete. La custodia del Corpus de Albacete, de la parroquia de San Juan, es una custodia que está documentada. Es una custodia en la que está documentada de un platero que se llama Bernardo Muñoz, de Murcia. Está en el libro de fábrica los pagos. En las cuentas de 1581-1583 se pagan 279 reales a cuenta de la custodia que fizo para esta iglesia, equivalente a 9.496 reales. Por cierto, cambiando los reales por los maravedís, no están bien hechos. Ahí hubo sisa. Ahí hubo una sisa extraña por parte del administrador. Era parte lo que pasa es que a partir de ese momento el libro de fábrica se acaba. La custodia es extraordinaria. Yo me acuerdo cuando encontré ese documento en el libro de fábrica, que le dije al párroco de San Juan, que ya falleció y era muy buena persona y conmigo se portó muy bien, le dije, oye usted, don Pedro, mire usted, ha aparecido esto. ¿Cómo es la custodia de aquí? Digo, porque yo me acuerdo en la procesión del Corpus que la custodia la llevaba el obispo así en la mano. Dice, no, pero esa que llevaba en la mano es una que trajo él, que existe. Dice, pero la que ahora se utiliza es la vieja. Y digo, ¿dónde está la vieja? La tenemos guardada con llave. Yo te busco la llave y la vemos. Y salió esta. Yo empecé a verla, me quedé perplejo. Me quedé perplejo por la calidad que tiene. Por los relieves que ofrece. A ver, vamos a ver. En la parte de abajo se representan un relieve que es Abraham y los 3 ángeles. En el otro relieve es la serpiente de bronce. Esta es la celebración de la Pascua judía, todos de pie y van a comer el cordero. En la parte de arriba, la que está sosteniendo, se representa la caridad. Y en la otra, que es la que he puesto antes, se representa la fe y la caridad. Luego, más arriba, en el segundo templete, se representa el Santo Sepulcro y arriba del todo
se representan mezclados personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí hay una lectura iconográfica que va de abajo a arriba, es decir, la custodia tiene una lectura que va de abajo a arriba, se asienta en el Antiguo Testamento, la prefiguración de la Eucaristía. Luego, la fe y la caridad son las que sostienen la verdadera esperanza. La esperanza está en la Eucaristía misma. Estoy totalmente dando clases de teología. Luego, arriba, se mezclan los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está San Bartolomé, con su cuchillo en la mano, San Juan Evangelista, pero luego también, luego también hay otros, Melquisedec, están otros personajes del Antiguo y del Nuevo, Moisés, Antiguo y Nuevo Testamento, donde se aúna todo, y luego en el remate está el Santo Sepulcro, el sepulcro, protegido por los soldados. Fíjense, por ejemplo, en la calidad de esa figura, también laocontiana. Y luego, en el remate del todo, Cristo resucitado. Es la apoteosis final. Cristo resucitó. De abajo arriba está todo eso. Y bueno, ¿y por qué está eso si no se ve? Pues eso está lo mismo que en la columna trajana o en la columna de Marco Aurelio. Hay todo un relieve contando las campañas militares de Trajano en la Dacia. Y está contando todo. Y desde abajo tú te fijas y no lo ves. Hay que verlo despacio. Pero es que está porque tiene que estar. Porque está ensalzando un tema, en este caso, de carácter eucarístico. Y yo creo que con esto termino porque ya está bien. Así es que... con esto me termino.